Buenas noches con todos. Soy el ingeniero Erly Enríquez y vamos a tener una charla acerca de la estructuración y predimensionamiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Esto es para aplicar lo que es la norma E0, la propuesta de norma E030 del 2025, ¿no? La cual se promulgó o se colgó en los medios en noviembre, ¿no? Fines de noviembre, y tenía 15 días para ser evaluada y observada, ¿no? Por todos los ingenieros que puedan colocar sus aportes. Yo también hice un aporte, pero hay otros que hicieron muchos más aportes, ¿no? O sea, a la norma, ¿no? Entonces parece que se ha detenido, ¿no? Una norma para ser aprobada, pues tarda un poquito. Buenas tardes con todos. Tarda un poquito para ser aprobada, ¿no? Eh, Cuando yo estaba estudiando en pregrado, la norma que utilizábamos era la E030 del 2006, ¿ya? 2006. Y la utilicé hasta el 2014. Y no, incluso la utilizamos hasta el 2016, o sea, 10 años duró esa norma. ¿Por qué? Porque en el 2014 se promulgó la propuesta de norma, ¿no? La cual fue bastante difundida por el ingeniero Jenner Villarreal. Y de la noche a la mañana, pues se aplicó la norma en enero 2016. ¿Ya? De ahí hubo una actualización en el 2018, fines del 2018, pero prácticamente era la misma norma, ¿no? Solamente cositas no variaron. Incluso el 2019 hubo una, de alguna manera, explicación de una parte nada más. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, la norma que estamos utilizando actualmente es del 2016. Prácticamente es la del 2016. Han pasado 10 años, así que toca, ¿no? Ya toca. El 2026 sí o sí va a salir esta norma. Ya toca esta norma. ¿Ya? Entonces, una aplicación, definitivamente han habido algunas modificaciones que fueron expuestas por el ingeniero Zenón Aguilar, ¿ya? En la cual hablaremos un poco en el transcurso de la charla. ¿Ya? Entonces, se les ha enviado al WhatsApp algunos proyectos que he realizado en los cuales hemos tomado distintas configuraciones estructurales, ¿no? Por ejemplo, un multifamiliar en Huaraz. Ya. Acá tenemos una vivienda un poco, no es común. ¿Por qué? Porque el primer nivel, como pueden ver, de frente, no tiene cocheras, ¿no? Ah, ya, la cochera posiblemente está adelante, ¿no? En esta parte, las cocheras, ¿no? Entonces, el primer nivel consta de sala, comedor, patio, dos dormitorios, tres dormitorios, ¿no? Es un departamento. Por acá está la cocina. Y un ingreso exterior para en los pisos superiores. ¿Ya? Luego viene un segundo nivel donde solamente hay una habitación. Entonces, quiere decir que internamente vamos a tener una escalera muy aparte de la escalera exterior. ¿Ya? Por la escalera exterior ingresas, puedes ingresar de frente a la cocina o a la sala, pero una vez que estés por acá, por el estar, puedes subir. Entonces, en el tercer nivel encuentras los dormitorios, ¿no? Entonces, son bastantes dormitorios, tenemos 4 dormitorios. A esto se le llama un dúplex, ¿ya? Un dúplex es un departamento que consta de 2 pisos.
Hay triplex incluso, que son departamentos que constan de 3 pisos. O sea, son edificaciones que tienen 2 pisos. O sea, cada departamento consta de 2 pisos. Y este se repite el segundo y tercer nivel y también el cuarto y quinto nivel. Entonces, al final es un edificio de 5 pisos. Eh, para tener 5 pisos, primeramente debería tener ascensor, ¿cierto? Pero parece que no lo consideraron. ¿Ya? Entonces, esta es la arquitectura mostrada. Ahora, ¿cuál sería la solución o la mejor solución para ustedes? Como es departamentos, el primer nivel, eso hay que tener bien en cuenta, ¿ya? Nosotros podemos tener departamentos, el primer nivel, o podemos tener, digamos, comercios. Generalmente en zonas comerciales, pues tú prefieres tener el primer piso amplio, ¿no? Libre, que no tenga, que sea un comercio, ¿de acuerdo? Y los demás pisos ya que sean departamentos. Pero ahí tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema del piso blando, ¿ya? El piso blando. Entonces, si tú vas a tener, ¿se escucha? Sí, ya. Bien, continuamos. Entonces, si tú vas a tener, por ejemplo, un edificio típico, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ¿ya? Entonces, donde el primer nivel tiene una altura distinta a los demás niveles, ¿no? Entonces, esta es la altura del primer nivel. La altura se toma del piso terminado al piso terminado, ¿ya? De este piso terminado al siguiente piso terminado. Esta sería una altura 1. Y después tenemos otra altura. ¿Por qué? Por las dimensiones libres en altura que debe tener cada ambiente, ¿no? No todos los ambientes tienen la misma altura libre. Por ejemplo, departamentos, la mínima altura libre es de 2,20 m. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan una estructuración de una vivienda unifamiliar o multifamiliar y van a colocar sus vigas, recuerden que esa viga no puede tener tanto peralte. ¿Ya? Mi peralte de la viga no puede ser tan grande. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un piso NPT, piso terminado, ¿no? A fondo de viga, esta altura tiene que ser sí o sí mayor a 2,20 m, como mínimo. Ahora, 2,20 m en zona calurosa también no es muy conveniente, ¿ya? Entonces, lo ideal es 2,40 m. 2,20 m o 2,40 m sería lo ideal, ¿ya? En estas dos tendrían que variar. Entonces, si yo tengo el primer piso, luces libres de, digamos, 8 metros, ¿ya? O sea, si mi luz libre es 8 metros, ¿cuánto debería ser mi viga? Mi altura de viga. Entonces, todo esto va a depender del sistema estructural que tú tengas, ¿no? Si tú tienes pórticos, esas vigas van a absorber sismo, por lo tanto, van a disipar energía. Entonces, necesitas secciones bien reforzadas. Sin embargo, si tú tuvieras placas, esas vigas portantes capaz absorben menos, ¿no? Menos sismo. Entonces requieres de un menor peralte. Pero como predimensionamiento rápido, se toma 1/10 de la luz, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una viga de 80 centímetros, ¿cierto? 80 centímetros podría tener mi viga.
Generalmente todo el mundo predimensiona un décimo de la luz, ¿no? ¿Ya? Pero luz libre estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando, porque acá, pues obviamente vas a tener tu columna, ¿no? Ya, estamos hablando de luz libre. Luz libre. Ya, entonces, 80 centímetros es un peralte considerable, ¿ya? No es chiquito, es considerable 80 centímetros. Pero mi luz es 8 metros. Entonces ahí ya entra el verdadero predimensionamiento, ¿no? O sea, tú no vas a predimensionar un décimo de la luz siempre. Y ahí ya varía qué cosa, las cargas, la separación entre ejes, porque esto está en elevación. Ahora, no es lo mismo tener eso, ahora lo vamos a ver en planta, y en planta, pues que estos sean tus ejes, ¿no? Digamos, este es tu primer eje, este es tu último eje, y necesitas separación entre ejes, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la separación recomendable entre eje y eje? Tú quieres libre, no quieres ninguna columna en el medio, ¿ya? Porque esos son requisitos de los arquitectos, ¿cierto? La arquitectura te da la ubicación, una ubicación, se podría decir, preliminar, ¿ya? Una ubicación preliminar te da la arquitectura, pero quien decide la ubicación final de los elementos estructurales es el ingeniero, ¿ya? Él es el ingeniero dedicado a las estructuras o especialista en estructuras. Ahora, todo va a depender de la separación entre eje y eje, esta separación, ¿ya? A esto le vamos a llamar, digamos, un B. La separación entre eje y eje va a depender el peralte de esta viga, porque si yo tengo una separación, digamos, de 6 metros o 5 metros, ya para no exagerar tanto, me va a salir bastante peso por área tributaria, ¿no? Entonces, si yo tuviera una separación de 3 metros y medio, me va a salir menor. Entonces, yo no puedo utilizar un décimo de la luz para todo, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido colocar un décimo de la luz para todo. Entonces, ahí entra el verdadero predimensionamiento. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, eh, mm, a ver, acá en publicaciones tenemos concreto armado y acá podemos ver el predimensionamiento de vigas, ¿ya? Predimensionamiento de vigas en concreto armado. Entonces, este predimensionamiento se basa en función simplemente a la flexión, ¿ya? Solamente considera flexión. Entonces, tenemos nuestra viga, ¿cierto? Base, peralte y el peralte efectivo del acero, ¿no? O sea, prácticamente me está diciendo el acero del medio, ¿no? De la mitad, que se deforma el acero en la parte inferior y en la parte superior se deforma compresión. Abajo atracción, arriba compresión. Tenemos nuestro diagrama de esfuerzos del concreto y del acero, ¿no? La fuerza del acero y la fuerza del concreto. Esto ya lo hemos visto, o bueno, ustedes lo han visto en pregrado. Y también la norma indica esto, ¿no? El modelo de Whitney o el modelo del bloque rectangular. Entonces, haciendo equilibrio, igualando la compresión con la tracción, despejamos el valor A. ¿Qué cosa es el valor A? Es la profundidad del bloque rectangular. Y calculamos por equilibrio también el momento. Simplemente es la fuerza por la distancia a este punto, ¿no? Tenemos acá la expresión del momento, ¿ya?
Y acá se define una cuantía. ¿Ya? La cuantía simplemente es el área de acero entre B por D. Entonces hay que darle esa forma, ¿no? Al A hay que darle esa forma. Y aquí se le da esa forma al A, ¿no? Acá tenemos el área de cero, simplemente tendríamos que multiplicar por D y dividir entre D, ¿cierto? Entonces ya tenemos el nuevo A, que está en función a la cuantía. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el momento último, ¿no? Entonces ya tenemos área de cero, lo multiplicamos por BD y lo dividimos entre BD. Aquí está el A. eh, lo reemplazamos. Acá dice despejando el área de acero por FY de 1, ¿no? Y reemplazamos en 2. Ya, entonces vamos a colocar este valor es igual a este valor, ¿no? Entonces sería A por todo esto. Y aquí estaría. Y luego tenemos que reemplazar este valor A acá, ¿no? Entonces reemplazamos este valor acá y despejamos el D. Y obtenemos esta expresión. ¿Ya? Ustedes ya lo pueden hacer manualmente si desean. Entonces en esta expresión está es despejado. Sí, se está grabando. En esta expresión eh, tenemos varias variables y varias constantes. ¿Ya? Primero no sabemos cuánto es el momento último, ya que eso depende del área tributaria y de la luz de la viga. Tenemos la cuantía, que tampoco no sabemos cuánto puede ser la cuantía, porque no sabemos el área de acero. El esfuerzo de fluencia y el F'C sí lo conocemos. ¿Ya? Esos sí son conocidos. La base también podría ser conocida, porque sería el mismo, un poquito menor que el ancho de la columna o el mismo, o como máximo el ancho de la columna, ¿no? Entonces ahí tenemos dos variables, el momento y la cuantía. Entonces el momento también puede ser considerado utilizando las expresiones del ACI, ¿no? El ACI me dice que yo multiplique W último, que es simplemente el peso por metro cuadrado, amplificado de la carga muerta y carga viva, por el ancho tributario, justamente este ancho tributario, el B, por la luz libre al cuadrado entre un alfa. Este alfa depende de las condiciones, ¿no? Puede ser si tiene dos tramo continuo, tramos discontinuos, momento negativo, momento positivo. En este caso tiene que ser un momento positivo, ¿no? Entonces, ahí colocamos el alfa. Generalmente este alfa vale 14 o vale 16. ¿De acuerdo? Entonces, ese alfa aparece en la norma E060. ¿Ya? Esos valores, ¿se acuerdan, no? Entre 16, entre 11, entre 14, ahí. ¿No? Ese alfa aparece ahí. Entonces reemplazamos esto acá y obtenemos esta expresión. ¿Ya? Y acá el W último sí lo conocemos, ¿no? Porque ya sabemos qué cargas van a ir o para qué está hecho esa edificación. Si es viviendas, la sobrecarga es 200. Si es gimnasio, la sobrecarga es 500 o 400, 500, ¿no? Eh, si es oficinas, 250. La carga viva. Ahora, como carga muerta podríamos tener tabiques, ¿no? Tabiquería. Los tabiques pueden empezar hasta 400 kilogramos por metro cuadrado. El piso terminado, todas esas cosas se considera acá, en el W último. El alfa ya lo sacamos dependiendo de las condiciones, si está empotrado, apoyado, continuo, discontinuo, extremo, intermedio, todo eso aparece en la norma E060. La base podríamos considerarla, conocerla y tenemos la cuantía, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una especie conceptual. ¿Qué cosa es
nosotros predimensionamos esta viga, esos valores que ustedes después van a conocer como entre 11, entre 12, entre 10, del libro del ingeniero Roberto Morales, proviene de un concepto de que estas vigas van a soportar losas aligeradas en una dirección, ¿ya? Losas aligeradas en una dirección, que es lo típico en las edificaciones en el Perú. Entonces, para que sea una losa aligerada en una dirección o una losa en una dirección, ya mejor dicho, una losa en una dirección, la luz 1 tiene que ser mayor a la luz 2 de un paño, ¿cierto? ¿Qué tan mayor? ¿Qué tan mayor tiene que ser la luz 1 de la luz 2? ¿Ya? Entonces, tiene que ser bastante mayor, aproximadamente casi el doble. Entonces, conforme vayamos variando la relación de lados, o sea, el L1 mayor al L2, se puede apreciar una dirección corta y una que se hace más importante, ¿no? Este de acá. Entonces ya sería en una sola dirección. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si L1, que es esta, vendría a ser nuestra viga, ¿no? L1 prácticamente es la luz de nuestra viga, la luz libre de nuestra viga. Entonces, si reemplazamos L1 igual a la luz libre de nuestra viga, y la L2 vendría a ser el ancho tributario, ¿no? Entre viga y viga, entonces tenemos que decir que la luz de la viga sí o sí tiene que ser mayor al ancho tributario, ¿ya? Entonces, si consideramos ese predimensionamiento inicial que hemos hecho L entre 10, ¿se acuerdan? L entre 10, y la base de la viga igual al peralte entre 2, reemplazando esto acá, obtenemos que la base, para que se cumpla esto, para que se cumpla que la luz libre de la viga tiene que ser mayor al ancho tributario, sí o sí, la base tiene que ser mayor al ancho tributario entre 20. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un ancho tributario de 5 metros, mi base de esta viga, ¿ya? La base de esta viga mínimamente tiene que ser 25 centímetros. ¿Ya? Mínimamente esta base tiene que ser 25 centímetros. O sea, para anchos tributarios menores a 5 metros, la base mínima es 25 centímetros, según la norma E060, indica que la dimensión mínima para un elemento en concreto armado tiene que ser 25 centímetros de pórticos, ¿no? Ya, pero eso es para 5 metros o menos. Ya, si este ancho tributario fuera 5 metros 50, ¿cuánto debería ser mi base mínima? ¿Cuánto debería ser esto? Debería ser 30 centímetros, ¿cierto? 30 centímetros. Entonces, todo depende del ancho tributario. Entonces, esta expresión proviene de este concepto, ¿ya? Entonces, esta expresión está en el libro de Roberto Morales, del ingeniero Roberto Morales, y proviene de este concepto. ¿Ya? Ahora, esto podemos igualarlo también, ¿no? Podemos decir que la base es igual a B entre 20. Entonces, vamos a reemplazar esto acá. En vez de este B, colocamos 20 veces B, ¿no? Reemplazando, obtenemos esta expresión. Ahora vamos a definir lo que son cuantías, porque acá lo único que me falta es la cuantía, ¿ya? Todo lo demás ya se conoce. Entonces, la cuantía debemos definirla como cuantía mínima, cuantía balanceada y cuantía máxima. Y cuantía promedio. Entonces, considerando materiales, por ejemplo, F'C de 210 y un FY de 4200, el beta 1 de 0,85 y la deformación del concreto no confinado máximo de 3 por 1000, y un módulo de elasticidad del acero de 2 millones, se obtiene lo siguiente. La cuantía mínima, según el ACI, por temas de contracción, es de 14 entre FY. ¿Ya? 14 entre FY. Sería 0,0033. La cuantía balanceada, ¿no?
que es el momento exacto donde el acero entra a la fluencia, en el preciso momento cuando el concreto llega a la ruptura, ahí ocurre la cuantía balanceada, ¿no? Y lo tenemos mediante esta expresión. Reemplazando estos valores, obtenemos una cuantía balanceada de 0.02125. Y antiguamente se consideraba la cuantía máxima como el 50% de la cuantía balanceada para temas sísmicos, o sea, cuando había sismo. Si no hay sismo, la cuantía máxima es el 75%. Actualmente ya no es así, ¿no? Pero vamos a seguir utilizando este concepto. Entonces la cuantía máxima sería el 50% de este valor. Entonces, ¿cuál sería una cuantía promedio? Una cuantía ideal, ¿no? Porque tú tienes que colocar un acero que no sea ni mucho ni poco, ni el máximo ni el mínimo, una cuantía óptima, ¿cierto? Y esa cuantía óptima es la cuantía promedio, que es la cuantía mínima más la cuantía máxima entre 2. Y eso me sale 7 por 1000. ¿Ya? Entonces, ese 7 por 1000 también aparece en el libro del ingeniero Roberto Morales, pero se basa en este concepto de una cuantía óptima, ¿ya? Es una cuantía óptima, para que no te salga mucho acero ni muy poco acero, ¿no? Entonces, en base a esto se basa el predimensionamiento de vigas, a la cuantía óptima o cuantía promedio. Entonces ya esta cuantía lo puedes colocar acá, ¿ya? ¿Ya? Y ordenando, despejando, obtienes que la altura es la luz libre entre un beta, donde beta es esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces ya conoces todo esto y obtienes el verdadero valor beta. Precisamente este beta es lo que ustedes dividen entre 11, entre 8, entre 10, ¿no? Pero, ¿ya? Eh, acá podemos explicar de dónde proviene. Esta cuantía es de acero, ¿ya? Acero por flexión. Este de acá. Este acero. ¿Ya? Esa es la cuantía. ¿Ya? Entonces, para este caso, por ejemplo, ya está ya la hoja Excel, ¿no? Obviamente, para acelerar las cosas. Por mientras vamos respondiendo algunas consultas. Al dividir entre 10, ya no verifico deflexiones. Correcto. Porque la norma E060 indica entre cuánto tienes que dividir o cuánto es tu peralte mínimo para no verificar deflexiones. Pero, yo considero que esos valores, primero ya, por ejemplo, ahí indica, ¿no? Si es simplemente apoyado, divides entre 21. Si un tramo es continuo y el otro discontinuo, lo divides entre 18.5. Perdón, y si es continuo, lo divides entre 21. Si un tramo es continuo y el otro es discontinuo, entre 18.5. Y si ambos tramos son, o es una viga simplemente apoyada, lo divides entre 16. ¿No? Eso indica la norma E060. ¿No? Te dice si tu viga corresponde a tramos continuos. Este de acá. ¿No? Entonces, este peralte, esta luz, lo divides entre 21. ¿De acuerdo? Y si tienes solamente, digamos esto, dos tramos, solamente dos tramitos, lo divides entre 18,5. Y si es simplemente apoyada, lo divides entre
16. Entonces, si yo divido entre 10, obviamente tengo un mayor peralte, ¿no? Por lo tanto, ya no sería necesario verificar deflexiones según la norma E060. Pero yo considero que eso está en el límite de un ancho tributario de 5 metros, porque como les indiqué, no es lo mismo. Imagínate que tú tengas una luz de 10 metros y un ancho tributario de 8 metros. ¿Tú crees que no debes verificar deflexiones? ¿Ya? Entonces, debe tener límites, pero esos límites no lo tiene la norma, lamentablemente no te da, y sobre todo no te da la carga. ¿Bajo qué carga? ¿Cuáles son las cargas? No es lo mismo pues, un departamento a un depósito, por ejemplo. Los depósitos se diseñan con 800 kilogramos de carga por metro cuadrado. Entonces, ya es criterio del ingeniero, ¿ah? No, no crean que por dividirlo entre estos valores ya no tienes que verificar deflexiones. Ya tienes que tener mucho cuidado. Bien, entonces acá tenemos una hojita de cálculo donde ya está de frente para colocar, ¿no? ¿No? Entonces, acá te da, por ejemplo, el peso de un aligerado. ¿Cuánto pesa un aligerado en una dirección? ¿No? Una losa, un aligerado pues tiene una losa maciza de 5 centímetros, ¿no? Entonces sería 1 metro por 1 metro por 5 centímetros por 2,4, 0,12 toneladas por metro cuadrado. Las viguetas miden 10 por 20, si tuviéramos una losa de 25. En este caso vamos a conseguir una losa de 20 centímetros, o sea, 15. ¿Ya? El peralte de la vigueta sería 15, 1 metro de largo y 2,5 viguetas por cada metro cuadrado de losa aligerada. Tenemos 0,09 toneladas por metro cuadrado. Ahora, acá podríamos tener tecnopor en nuestra losa aligerada o podríamos tener ladrillo techo. No pesa lo mismo. ¿Ya? El ladrillo techo pesa, según la norma, 90 kilogramos por metro cuadrado, una losa de 20 centímetros. Una losa de 25 centímetros pesa 110 kilogramos por metro cuadrado, ya, pero esos 110 considera el ladrillo más su tarrajeo. ¿Ya? Pero yo quiero colocar tecnopor porque me han dicho que pesa menos. Ahora, ¿cuánto pesa el tecnopor por metro cuadrado? ¿No? Entonces, si yo voy a considerar tecnopor de 15 centímetros, el tecnopor por metro cuadrado eh, estaría pesando aproximadamente pues sus 10 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Exagerando 10 kilos, ¿no? Entonces, si tenemos eh, 30 por 30, que es un ladrillo ¿no? Por 15, un ladrillo techo, pero ahora que va a ser de tecnopor, por el número de ladrillos en un metro cuadrado, todo esto por 10 kilos, acá tenemos su peso, ¿no? Ahora, el peso del tarrajeo. Vas a tarrajear el tecnopor, ¿no? Pero el problema del tarrajeo del tecnopor es que no lo puedes tarrajear directamente y vas a tener que colocar una malla, ¿no? Aproximadamente el espesor de ese tarrajeo va a ser de 1,5 centímetros y el peso específico del mortero es de 2 toneladas por metro cuadrado. Al final, la sumatoria te sale casi 240 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo hubiera colocado ladrillo techo, ¿cuánto estaría pesando? 300, ¿cierto? Pero estoy colocando tecnopor, por lo tanto pesa 60 kilos menos. En vez de 300, 240. ¿Ya? Pero digamos que yo quiero colocar ladrillo techo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Considerar más o menos el peso pues, de un ladrillo techo, ¿no? Eh, entonces, para un ladrillo techo, borramos esto y acá ponemos peso del ladrillo por metro cuadrado. ¿Cuánto pesa?
un ladrillo, ¿no? Un ladrillo generalmente pesa 8 kilos, más o menos, ¿no? Un ladrillo. Entonces, 8 kilos, ahí, ¿no? Ya. Más o menos pesa 8 kilos por unidad, ¿no? Entonces, en un metro cuadrado tenemos 8,33 ladrillos. Por 8 kilos, más o menos 67 kilos pesa. Ahora, el tarrajeo, como es ladrillo techo, el tarrajeo es más sencillo. Ya no tenemos 1,5 centímetros, sino solamente 1 centímetro. Entonces, considerando todo esto, tenemos los 300 kilogramos por metro cuadrado o 0,3 toneladas por metro cuadrado que indica la norma E020. La norma E020 te da peso por metro cuadrado de aligerado. En este caso de 20 centímetros, 5 más 15, 20, y tenemos el peso, ¿no? Entonces, y acá vamos a colocar la luz. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es nuestra luz libre? Estamos considerando, digamos, 8 metros, ¿cierto? 8 metros. El peso de la losa va a ser 300, 0,3. El piso terminado, ¿cuánto está? 120 más o menos pesa el piso terminado. La tabiquería, puede haber tabiques, ¿no? Porque es departamentos. La tabiquería sí les recomiendo que como primera, para departamentos, consideren 0,4, o sea, 400 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Si tenemos tabiquerías en departamentos. Eh, por lo tanto, la carga muerta o el W muerto es la sumatoria de estos tres. El W vivo, como es departamentos, 0,20. Y el W último es amplificando 1,4 carga muerta, 1,7 carga viva. El F'C, el Fy y la cuantía promedio de 7 por 1000. Considerando el phi de 0,9, que es el factor de reducción de resistencia por flexión, y un alfa igual a 16, que es continuo, ¿ya? Significa que ambos lados son continuos, ¿ok? Existe empotramiento o continuidad del acero. Nos sale un beta igual a 10,28. ¿Ya? O sea, prácticamente entre 10, ¿no? ¿Ya? Pero recuerden que estamos utilizando una cuantía promedio. Ahora, yo puedo utilizar un poquito más, porque ¿cuánto es la cuantía máxima? Considerando los valores típicos, la cuantía máxima, la máxima es 0,010. ¿Ya? Yo podría utilizar un poquito menos, ¿no? Digamos 0,09. Y con eso yo tengo un peralte de 70 centímetros. O sea, yo puedo utilizar 70 centímetros, ¿no? Y dividirlo entre 11, y ya no entre 10, o entre 10, 11,5. Y puedo considerar mi peralte de 30. De 30 por 70, ¿no? O 35 por 70. ¿No? Como voy a utilizar mayor cantidad de refuerzo, posiblemente requiera una base mayor. Entonces, para no tener tanto peralte, yo en vez de colocar 80, le coloco 70. ¿De acuerdo? 70 nada más. ¿Bien? Entonces mis dimensiones finales serían de 30 o 35 por 70. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es una forma rápida de predimensionar vigas. Entonces, la importancia del peralte radica en la altura libre. ¿Ya? Si yo tengo, si yo quisiera 2,40 m libre por debajo de mi viga, más 80 centímetros, tendría que tener una luz o una altura de entrepiso de 3,20 m. Es mucho 3,20 m, ¿no? Para un departamento es demasiado. Entonces, yo podría utilizar, lo recomendable sería utilizar 2,20 m de luz libre por debajo de mi viga
y considerar 70 centímetros. ¿Qué teníamos que hacer? Simplemente considerar una cuantía mayor. Yo puedo utilizar 70 de peralte y 2 metros 30, ya digamos. ¿Ya? Acá 2 metros 30, libre. Entonces 2 metros 30 más 70 son 3 metros. Con 3 metros de altura 2 sería 3 metros. Entonces eso es lo recomendable, ¿ya? Que sea menor a 3 metros. Columnas con secciones no prismáticas. Ah, ¿te refieres a columnas que abajo son grandes y arriba son chiquitas o al revés? Sí, pues sí, nos estamos saliendo del tema, ¿ya? Pero no te recomiendo, ¿ya? Lo correcto es que tus columnas sean continuas, ¿no? Que tengan la misma sección, que sean verticales, o sea, prismáticas. Pueden ser circulares, en L, en T, pero prismáticas siempre. Ya. Entonces, esa es una recomendación, porque esto no va a estar en un... Bueno, es una recomendación, ¿no? Obviamente de la experiencia, que la altura libre en un departamento máximo sea, la altura total, ¿no? La altura de entrepiso máximo sea 3 metros. ¿Ya? Entonces, si tenemos 3 metros es una buena altura, puede ser 2,80, 3, máximo 3, ¿no? 2,80 mínimo también porque necesitas peralte en vigas, ¿no? Entonces, eso te limita. No vas a tener un entrepiso de 2,60 y tu peralte de 60, te va a quedar 2 metros libre, ¿no? Y como mínimo les indiqué 2 metros 20, 2,40 o 2,30. Ya. Ahora, el primer piso, algunos van a querer comercios, quieren quizás vender llantas, ¿ya? No sé por qué, para vender llantas tú necesitas alturas grandes, quieren ferreterías, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la altura del primer piso? ¿Ya? Como mínimo, para ambientes donde vas a tener comercio, te recomiendo una altura de 3 metros, ¿ya? Entonces, esta altura de acá mínimamente tiene que ser 3 metros, ¿ya? Ahora puede ser 3 metros 20, 3 metros 50, pero no puede ser demasiado. ¿Por qué? Por lo tanto, la altura 1, ¿cuánto sería? No podría ser. Ya, bueno, vamos a considerar 3 metros y medio, ¿ya? Digamos que el arquitecto quiere 3 metros y medio por consideraciones del propietario, ¿no? El propietario le ha dicho 3 metros y medio, libre, ¿no? Más tu peralte de viga, que ¿cuánto habíamos dicho? 70, sería 3 metros, no, 4 metros 20, ya, ¿de acuerdo? 4 metros 20. En depósitos llega hasta 4,50, correcto. Pero les indico que no puede ser tanta esta diferencia entre esta altura y esta altura, o el otro es esta altura y las siguientes tres alturas. ¿Ya? Las siguientes tres alturas no puede haber tanta diferencia. ¿Por qué? Si esta es una altura 4, que también va a medir 3 metros, digamos, entonces tenemos 3, 3, 3 y el primer piso 4 metros 20. Correcto. Piso blando. Es muy probable que exista piso blando. ¿Ya? Por eso cuando yo tengo proyectos que todos los entrepisos son iguales, no hay problema, ¿no? Pero si los primeros pisos son altos y los siguientes pisos son pequeños, ahí sí hay problemas. Ahí sí tienes que controlar eso, ¿ya? Muy pocas veces vas a poder controlar con secciones, ¿no? Generalmente lo controlas con alturas. Entonces, 4 metros 20 y luego 3 metros, o sea, 1 metro 20 menos. Tienes que tener cuidado, ¿ya? Entonces, acá tienes que utilizar el criterio de piso blando.
tienes que ver que la rigidez del primer piso sea al menos el 80% o el 85% del piso siguiente o el promedio de los 3 pisos siguientes. La altura del primer piso se toma del piso terminado, ¿ya? No se toma de la zapata, porque si tomamos de la zapata, ¿a dónde nos vamos? ¿Ya? Para no decirlo de una manera, digamos que este fuera mi profundidad de cimentación, 2 metros, digamos, más mi zapata, digamos, de 60, 2 metros 60, ¿ya? Entonces acá tengo un DF, ¿cierto? DF. Entonces yo no voy a tomar como altura 1, en este caso yo no podría tomar como altura 1 desde la cara superior de mi zapata. Antiguamente consideraban eso porque no se conocía muy poco. O sea, no había mucho sismo. Digamos, no se diseñaba por sismo, pues, ¿no? O sea, o había muy poco conocimiento de cómo daña un sismo a una estructura, ¿no? Este DF mínimo, ¿cuánto tendría que ser? Según la norma, mínimo debería ser 80 centímetros. Mínimamente el DF, según la norma, es 0,50, es 80 centímetros. Pero capaz tu terreno, pues en 80 centímetros no encuentras grava, ¿no? Capaz encuentras arena o limo o tierra de chacra, ¿no? Entonces tienes que llegar a una profundidad que te permita tener una capacidad portante eh, decente, ¿no? Una capacidad portante decente. Entonces tú no vas a tomar como altura 1 desde acá hasta acá, ¿no? Esto no puede ser tu altura 1. Ya, esto es un error. La altura 1 va de piso terminado o el nivel donde te bloquea, donde algo impide el desplazamiento libre de una columna. Ahí empieza el daño. El daño ocurre del nivel de bloqueo o de desplazamiento a una cierta distancia. Acá ocurre el daño, ¿no? Por eso se considera acá la rótula plástica. Ahí ocurre el daño. Acá también podría ocurrir el daño si es que tu viga es más resistente que tu columna. ¿De acuerdo? Entonces, el daño ocurre del nivel donde te restringe, donde existe una restricción. Por eso es el tema, por ejemplo, de las columnas cortas, ¿no? Un tabique te restringe y ya fuiste, ¿no? Disminuye tu altura y aumenta tu rigidez. Bien, aquí estábamos ya. Entonces, estas son recomendaciones que les indico de estructuración y predimensionamiento a la vez. La estructuración va de la mano con el predimensionamiento. Otra cosa es configuración estructural, es otra cosa, ¿no? La estructuración es ubicación de losas, ubicación de vigas, ubicación de columnas, ubicación de placas, ubicación de muros, de albañilería, en concordancia con sus dimensiones, ¿no? Alturas, todo eso lo tienes que hacer en la estructuración y predimensionamiento. Es algo a la vez, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería el sistema estructural ideal para este multifamiliar? ¿Primer piso es comercio? No. Entonces, no vamos a tener alturas de 4 metros 20, 4,50, no vamos a tener esas alturas. El primer piso va a tener la misma altura que el segundo, que el tercero, cierto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la luz libre? Entonces,
¿Dónde estarían ubicados mis elementos estructurales? ¿Es correcto lo que indica acá el arquitecto? Tenemos dos placas, ¿no? Dos placas al fondo, una placa acá, por ahí que podría controlar. En Y tenemos 1, 2, 3, 4. Esto podría ser pórticos, va a depender de la zona, del tipo de suelo. No es lo mismo zona 4 que zona 3, no es lo mismo S1 que S2. Hay muchas consideraciones, ¿no? Va a depender del presupuesto, va a depender de lo que quiera el dueño, ¿no? Porque al final el dueño es el que paga, va a depender de eso. Pero acá hay dos soluciones. Una con sistema de muros en la dirección X y en la dirección Y puede ser muros de albañilería. ¿Es necesario estas placas en Y? ¿Ustedes creen que es necesario en Y estas placas? La altura no va a superar los 3 metros. Son 5 pisos por 3, 15 metros, ¿cierto? 15 metros como máximo mediría mi edificación. Puedo usar albañilería, ¿no? Ahora, si mi primer piso fuera 4 metros 20, ahí sí, ¿no? Ya no va a funcionar mi albañilería quizás, ¿no? Porque ya superaría los 15 metros en una norma, no puedo, ¿no? Sería 12 más 4, ya supera 16 metros, ya no se puede utilizar. En este caso sí, sí se puede. Quizás requiera de cabeza los primeros pisos, quizás, ¿no? Por el cortante, pero sí se podría, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería la solución? Considerar albañilería en la dirección Y. Entonces podemos colocar, digamos, columnas por el momento. Entonces podríamos tener, bueno, de otro color, algunas columnas. Por ejemplo, acá, si este es un eje, este es otro eje y este es otro eje, son tres ejes nomás, ¿no? ¿Cuánto es la luz máxima? 540, ya. 540 sería mi viga. Si colocamos esos 540 acá, considerando todo lo demás, solamente varíamos acá, 540, eh, y una cuantía menor, y con 50 y con 60 centímetros basta y sobra, ¿ya? Entonces 60 más 2 metros 40, 3 metros, ¿no? O 60 más 2 metros 20, 280, ¿no? Pero podríamos considerar el primer piso de 3 metros y los demás de 280, ¿no? Entonces, si yo tengo una viga que va a medir 60 de peralte, si yo tengo una viga que va a medir 60 de peralte, ¿cuánto tendría que ser mi columna? ¿Podría ser 30 centímetros, como acá? No, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que ser como mínimo mi columna? Ahí, ¿no? Esa sería mi columna. 50. ¿Por qué? Las columnas se predimensionan por áreas tributarias, ¿no? Por el peso que lleva. Puede ser de 40 también, ¿no? Pero ahí tienes que utilizar el concepto de viga débil, columna fuerte.
¿Es necesario en L que la columna sea en L? No, porque acá hay un volado, ¿no? Este acero va a continuar, no hay problema. Si no continuara, quizás, ¿no? Quizás una L. Y ya. Entonces, si mi viga mide 60, yo le voy a poner 60. ¿Cuánto mide mi columna? Entonces, la recomendación para tener una columna fuerte no es necesariamente que tenga la misma dimensión que tu viga, ¿no? Porque eso podría ser inercia quizás, ¿no? Pero la norma no te habla de inercias, te habla de resistencias. ¿Qué hace más resistente una columna? El acero, ¿no? El acero lo hace más resistente. Tienes que meterle más acero nomás, pues. Pero la recomendación es que al menos el peralte de tu columna sea el 80% del peralte de tu viga. O sea que si tu viga mide 60, el 80% sería 48 centímetros, o sea, 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, como predimensionamiento, por temas de viga fuerte, viga débil, columna fuerte, 50 centímetros. ¿Por qué otro tema? El otro tema es el acero eh, longitudinal que debe anclar, ¿no? O sea, el acero de mi viga tiene que tener suficiente longitud de desarrollo, correcto, ¿no? El anclaje, ¿no? Entonces, si yo utilizo vigas con 3 cuartos, en 40 no va a anclar, quizás ancla en 45, en 50 sobrado, ¿no? Entonces, todo va a depender del acero que tú coloques. Ahora, el siguiente criterio es el sismo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos solamente columnas? Necesitamos buenos peraltes, ¿no? Para que soporten el sismo. O sea, hay varios criterios que tienes que utilizar y los tienes que conocer todos, ¿ya? Entonces tenemos ahí. Luego, el siguiente eje, pues podríamos tener igual, ¿no? Acá, ahí. Y finalmente el último. ¿Ya? Ahora, ahora yo puedo, digamos, disminuir esta parte. Puedo disminuir, digamos, yo quiero colocar acá menos, sí se podría, pero si es que tuvieras esta luz grande y esta luz chiquita, ¿no? Lo recomendable es que esto sea pequeño, ¿no? Pero como son luces no tan grandes, ¿no? A ver, 420, 520, un metro de diferencia no es mucho, ¿no? Entonces lo recomendable es que tengas los mismos peraltes. Mucho peralte en X, ¿tú crees? Puede ser. ¿De quién va a depender? De la demanda sísmica. Si yo coloco placas en X, esas placas van a absorber el sismo y las columnas solamente me van a soportar peso propio o peso de gravedad. Entonces, todo depende del sistema estructural. Pero si yo coloco puros pórticos, ¿en departamentos puedo colocar pórticos? Sí. Si yo coloco puros pórticos, necesito secciones grandes, ¿ya? Para 5 pisos, un peralte de 50 está bien. ¿Ya? ¿Dónde iría mi siguiente eje? ¿No? Entonces, acá quizás podríamos ampliar un poco la escalera. A ver, ¿cuánto tiene? No, está bien, 1 metro. Un poquito lo movemos para arriba para que no haya tanto. Y el siguiente peralte o el siguiente eje, pues tendría que estar cerca de la escalera, ¿no? Por ahí podríamos disminuir, pero ya cuando tengamos el análisis. ¿Ya? Por el momento, estamos considerando secciones por predimensionamiento. Ya luego puedes afinar, ¿no? Cuando hagas el análisis. Más o menos sería así. De ahí, ¿dónde podría ir el siguiente? Acá hay un ducto,
¿no? Lo correcto es que acá exista otro eje. Ahorita estamos ubicando nada más, ¿ya? No son las dimensiones finales lo vamos a tener después de hacer el diseño, más o menos por ahí, ¿no? Y el último, pues ya iría ahí. Ahora, ¿qué pasaría si el acero no logra anclar? ¿No? O sea, si no tenemos el suficiente peralte para que ancle. Correcto, la viga estaría simplemente apoyada y tendríamos que liberar de momentos, ¿no? ¿Eso es bueno? A veces sí, generalmente no. Correcto, se liberan momentos. Pero ¿qué pasa si tú liberas momentos? Digamos que acá yo quiero, por temas de arquitectura, yo tengo que reducirlo a lo mínimo, digamos 30, ahí, ¿no? Entonces, el acero no va a llegar a anclar en 30 centímetros. Así sea de 5 octavos, no logra. Entonces, tendríamos que liberar de momentos, ¿no? Podríamos hacerlo en un eje, sí, pero no en todos, pues. En uno quizás, ¿ya? Pero ¿qué hace esa liberación de momentos? Hace que el momento máximo o el momento positivo crezca, ¿cierto? Esto va a crecer, más fierro, correcto, ¿no? Em, a ver, en el caso que podríamos tener una columna, el mismo peralte que la viga, solo la cuantía para columna sería 1%. El 1% de las columnas es por tema de creep, ¿ya? ¿Qué es el creep? Son deformaciones permanentes por cargas que están presentes durante el tiempo de vida de una columna. O sea, la columna por sí va a recibir peso, ¿no? Ese peso va a hacer que se deforme, ¿ya? Esa columna se va a deformar verticalmente. Así sea muy pequeñito, se va a deformar y esa deformación no se va a recuperar. Entonces, para controlar esas deformaciones, tú tienes que colocarle a cero como mínimo el 1%. Pero ese 1% es mínimo, ¿ya? En sistemas de pórticos generalmente vas a considerar pues 1.5, 1.8, dependiendo de la flexión o dependiendo de que tu columna sea más fuerte, más resistente que tu viga, ¿ya? Cuando se libera, el proceso constructivo es diferente, no necesariamente, ¿no? Generalmente con el peralte que tiene basta y sobra como para considerar liberación de momentos, ¿ya? Hay excepciones donde tu apoyo es muy grande, digamos, pero tú no quieres que libere momentos, digamos, una viga, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras una viga y luego va a venir otra viga, entonces tu fierro de esta viga es de 5 octavos y el ancho de esta viga es de 40, sí va a haber empotramiento, por lo tanto va a haber un momento torsor, ¿no? Y va a torcer a esta viga. Entonces lo que haces es que tu acero no ancle tanto, pues, ¿no? Lo suficiente como para no transmitir el momento torsor, ¿ya? En esos casos sí tienes que hacer este detalle, ¿no? Para obra. Poner más fierro hace más resistente una columna, por supuesto, ¿no? Más fierro, más resistente para la columna, ¿ya? En vigas no es tanto así, ¿no? En vigas colocar más fierro no es tanto así. En columnas sí, pero porque tú tienes que colocarle también acero transversal, ¿no? Mayor acero longitudinal, mayor acero transversal, porque si no puede fallar primero por corte, ¿ya? El acero máximo según la norma es 4%. Incluso le puedes dar hasta 6% con detalles, ¿no? Pero la recomendación es que no te sobrepases del 3%, ¿ya? De acero. Y 3% es bastante fierro, ¿eh?
bastante, ¿no? Entonces, generalmente si ya te sale bastante fierro, vas a tener que ampliar la sección. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí sería una buena. Ahora, entre esto y esto podríamos aumentar un eje más, ¿no? O no sería necesario. Quizás no, ¿no? Mm, posiblemente. Por ahí un eje más, ¿no? Posiblemente. Quizás ahí. Ya, va a depender. Y ya, entonces en X, por el momento, podríamos considerar pórticos, ¿no? Por el momento. Con unas vigas de 60, columnas de 50 y en Y, albañilería. O sea, en Y lo más recomendable sería albañilería. Mm, y posiblemente en los primeros pisos sea de cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes eso? Con la verificación por el cortante de los muros, ¿no? Si bajo un sismo moderado tu muro fisura, pues tienes dos opciones, ¿no? Uno es incrementar el espesor y el otro es incrementar la resistencia. Va a estar bien difícil incrementar la resistencia, ¿no? Lo único que vas a tener que hacer es incrementar el espesor. El espesor podría ser considerando de cabeza o considerando malla electrosoldada con un tarrajeo, ¿no? Y considerar el espesor del tarrajeo como parte de la sección. Ujú. Pero parece que espacio no van a sufrir, por lo que podríamos considerar de cabeza por el momento, ¿no? Ya después con la verificación se puede optimizar. Ya está. Entonces, acá tenemos claramente definidos los sistemas estructurales. Esto lo vamos a bajar un poquito, lo que es columna y lo que es muros altos. Esto es columna. Bien. Y lo que es muros, ponemos ahí. Y lo que es columnas, ahora sí lo ponemos azul. ¿Ya? Entonces ahí claramente podemos ver el sistema en X, pórticos,
y el sistema en Y, muros de albañilería. El diseño, el análisis se puede utilizar el ETAPS. Bueno, generalmente lo recomendable para edificaciones es ETAPS, ¿ya? Y si van a tener otro tipo de estructura como coberturas, tanques elevados, puentes, no, coberturas, tanques elevados, losas, recomiendo que sea en el SAP 2000 y ya si son losas o cimentaciones en el SAFE. O sea, cada programa tiene su facilidad, ¿no? O está predeterminado para cierto tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, el bridge es puentes, el tower es torres, ¿no? Cada programa tiene su estructura. Obviamente puedes hacerlo todo en el SAP 2000, ¿no? No hay problema, pero va a ser un poquito más engorroso. El robot es otro, ¿no? El robot, el Midas, o sea, hay un montón de programas, ¿no? Cualquiera puedes utilizar, pero siempre tienes que verificarlo, ¿ya? Porque los programas a veces vienen falladitos, ¿no? Generalmente porque son piratas, ¿no? En el ETAPS, allá. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué están colocando cimentaciones en el ETAPS? ¿Ya? Yo no sabría por qué, pero van a tener cuidado, ¿ah? No estén. Si ustedes colocan cimentaciones en el ETAPS, o sea, hay otros que en el mismo modelo van a tener mucho cuidado. Yo no lo he comparado todavía, pero van a tener cuidado, ¿ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo modelo la cimentación en mi ETAPS y le asigno resortes verticales, ¿no? Que vendría a ser el balasto, ¿no? O el módulo balasto por el área nada más, ¿no? Y esa sería mi rigidez vertical. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una interacción suelo-estructura, pero solamente con estas condiciones, ¿no? Que son verticales, que es balasto. Entonces, si yo le coloco a mi modelo esto, obviamente, si el sismo viene acá, esto se va a deformar, ¿no? Porque acá va a haber compresiones. Y si hay compresiones, se va a deformar. Y si hay deformaciones, van a aumentar, pues, ¿no? O sea, acá ya hay una interacción suelo-estructura. Está bien que hagan eso, ¿ya? Entonces, no es correcto, ¿ya? Si quieren hacer interacción suelo-estructura, bien, ¿no? Pero apliquen lo verdadero, no apliquen balasto. Balasto no es para interacción suelo-estructura. Hay otros modelos para suelos-estructuras que lo indica la norma ACE, ¿ya? Donde tienes 6 rigideces, ¿no? X, Y, Z y momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y alrededor del eje Z. Hay otros modelos, ¿ya? Entonces tengan cuidado qué tanto varía, porque no creo que salga lo mismo, pero la recomendación es que las reacciones, solamente las reacciones las exporten al SAFE y ahí hagan el diseño de su cimentación para un sismo estático, ¿ya? No dinámico, sino estático, porque el balasto es estático, ¿ya? O sea, si tú quieres exportar el dinámico, tampoco tendría sentido, ¿no? Así tú lo agrupes y hagas una combinación modal, no tendría sentido. Sí, la recomendación es que utilicen el SAFE, ¿no? Que cada estructura tiene su programa, ¿no? Obviamente ese programa está más simple, ¿no? Es más rápido. Ya.
Bien, este es un tipo de edificaciones. Bueno, acá les he compartido bastantes proyectos. Por ejemplo, este de acá. Mm, bueno, estos ya son los planos, ¿no? No está la arquitectura. Uy, ¿qué? No hay arquitectura. Estos son unos planos de aligerados y cimentaciones. Mm, a ver este. Ya, este, por ejemplo, es un multifamiliar, también podría ser puro albañilería. ¿Cómo, cómo yo determino que esto lo puedo hacer de albañilería o no? Porque es chiquito, ¿no? O sea, es muy chiquito. Eso también te tiene que dar un criterio, ¿no? O sea, menos de 5 metros tiene de ancho. La relación largo-ancho también tienes que verlo, ¿no? No es una norma, no es un reglamento, pero es una recomendación que la longitud no puede ser mayor a 4 veces el ancho. Es una recomendación, ¿no? En este caso, 20 metros y de ancho 4,75. 20 entre 4,75 me sale 4,2 mayor a 4. Es necesario que yo le coloque una junta, es obligatorio, la norma me dice coloca una junta. Es un terreno pequeño, o sea, ya que coloques una junta, sí, no, depende. O sea, no existe norma. Ya. Eh, acá está, ¿dónde está? Eso ya es tema de configuración estructural. ¿Ya? Dentro de configuración estructural está lo que es el tamaño máximo horizontal que tenga un edificio. ¿Ya? Entonces, cuando la planta es extremadamente grande, incluso si es de forma sencilla y simétrica, el edificio puede tener dificultad para responder como una unidad a las vibraciones del sismo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser muy grande, pero no tener elementos. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo es la deformada si esto es muy largo? La losa se deforma, ¿no? Por lo tanto, el diafragma ya no es rígido, se deforma. Bien, entonces, esa relación 4 no es una norma, no está en ninguna norma, pero es una recomendación. Así como la altura, ¿no? Un edificio no puede tener un ancho o una altura mayor a 4 veces el ancho, ¿no? Es una recomendación porque puede ser proclive o hay una mayor probabilidad de que se voltee. Entonces, lo mismo ocurre cuando un edificio es muy largo. Hay una mayor probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Una deformada, que la losa se deforme. En un sismo, esto puede ocurrir. ¿Ya? No es 5, no es 3, claro. O sea, la recomendación internacional es la siguiente. Si no tenemos elementos verticales o elementos rigidizantes perpendiculares a la dirección del sismo, si no tenemos, como es este caso, que solamente tenemos a la derecha y solamente tenemos a la izquierda, la luz máximo, ¿cuánto es? O la relación entre el largo y el ancho es 2,3, ya no es 4, pero es la recomendación. Yo puedo tener 2,5, 2,6, ¿no? Pero lo que tengo que procurar es que esto no ocurra. O sea, tú a tu edificación le quitas el diafragma rígido y lo corres, ¿ya?
y vas a ver si existe o no esta deformada. Simplemente colocas deformación, ¿no? Debido al sismo y ves esto. Si ocurre esto, lamentablemente vas a tener que añadir muros si tu relación es mayor a 2.3. Otra manera de darse cuenta es la tracción de las vigas. Una viga puede tener flexión, ¿no? Pero tracción y compresión, bien difícil, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos diafragmas flexibles. Cuando tenemos diafragmas flexibles ocurre esto. Entonces, estas vigas se comprimen y estas vigas se traccionan. Y si se traccionan más de la cuenta, el acero que tú le has colocado no va a ser suficiente, ¿ya? Y es muy peligroso. Y es ahí donde ocurren las fisuras, todo eso, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Pero si nosotros le colocamos, claro, también tenemos que hacer las verificaciones de las irregularidades, ¿no? Eso también, ¿no? Pero por estructuración o configuración estructural, si nosotros le colocamos un par de muros en el medio, estos muros logran que la deformada sea uniforme. Miren, uniforme. Ya es uniforme, bonito. Entonces se mueve en X, ¿no? Acá no se mueve, perdón, se mueve en Y, ¿no? Bacán se mueve en Y. Acá no se mueve en Y. Acá esta parte se mueve poquito y esta parte se mueve bastante, ¿no? Es un diafragma flexible. Lo correcto es que sea un diafragma rígido. Y las recomendaciones es la siguiente. Luz libre, o perdón, luz o la longitud máxima 40 metros y la relación 4. O sea, este 4 es solamente cuando tenemos muros en el medio, ¿ya? En el medio. Pero de todas maneras debemos lograr esto, ¿no? Que es que los desplazamientos sean uniformes. Puede ser un poquito más, ¿no? Una relación de 4.2, 4.3, normal, ¿no? Pero ya si es 5, 6, no, pues ya no te pases, ¿no? Entonces, es una recomendación, nada más, ¿no? Pero ¿cómo verificas con esto? ¿No? Y verificas que esta viga no tenga tracción adicional, nada más. Eso es lo único que tienes que verificar. Entonces, si yo tengo este edificio, es necesario que yo le coloque una junta, hay que ver, ¿no? Hay que ver cuántos muros tenemos. A ver, ¿cómo es esto? Acá, primer piso, segundo, cuarto, azotea. Primer piso, segundo, azotea. Es este, ¿no? Ya. Entonces, acá como pueden ver, la escalera, este muro puede ser albañilería o puede ser placa. Ya, vamos a colocarle albañilería por el momento. Hay que ver cuántos muros tenemos. Ya, el SAP muro alto. ¿Qué? SAP, no hay SAP. Ahí está. Ya. Luego vamos a borrar esto, que es la cota, y esto, que es la cota. No borro. Bueno, ya. Entonces, voy a colocar muro acá. Yo voy a decir que este sea mi muro. Ya.
¿Dónde más puedo colocar un muro? Según la arquitectura. Acá tenemos una mampara. En el segundo piso tenemos un tabique. Es repetitivo, ¿no? Este es tercer, cuarto, segundo, tercero y cuarto. Eso es bueno, ¿no? Cuando tenemos repetición, es posible que encontremos elementos continuos. Por acá tenemos una ventana, acá no. Este podría ser un muro. Ahí, ese podría ser un muro. ¿No? Lógicamente tiene que estar alineado, ¿no? O sea, podemos modificar un poquito la arquitectura. Acá también podemos tener así. Tenemos otro muro. Por acá también podríamos tener otro muro. Eh, ahí. De ahí, ¿dónde más podemos tener? Este, ¿no? Este es muro. Incluso puede ser muro de cabeza. Y finalmente al fondo, ¿no? que, que es de cabeza y soga. Ambos tiene, parece. Ya. No, Ya, es una construcción existente, parece. Y se le ha agregado varios muros, ¿no? Pero podríamos considerar el menor, ¿no? Por el momento. Ya, al fondo, uno, por acá otro. Acá no podríamos colocar nada. Ya. Entonces, eso es una apreciable cantidad de muros. Nada despreciable. Ya. ¿Es suficiente esos muros para considerar un sistema estructural de albañilería confinada en la dirección X? Hay que ver, ¿no? Lo que es la densidad de muros. Entonces, densidad de muros. Se van a EMEC, eh, publicaciones, concreto armado, aunque debería estar en albañilería, predimensionamiento de muros de albañilería. Entonces, el predimensionamiento es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar el cortante basal con la resistencia del edificio. El cortante basal es ZUCS entre R, ¿cierto? Por P. Ya, eso ya lo vamos a explicar en otra próxima charla con la propuesta de norma E030 del 2025, donde ya cambia, ¿qué cosa cambia ahí? Cambia el S, ¿no? El S cambia bastante. ¿Y qué cosa debió cambiar también en la propuesta de norma que nadie ha hablado, pero menos mal que nadie habló? El U, ¿no? El U también debió cambiar. ¿Y qué más debió cambiar? El Z, o sea, debió cambiar casi todo. ¿Ya? Menos mal que en la propuesta solo cambia el S, ¿ya? Porque que se modifique el Z y tener ahora 5 zonas y que se modifique el U y que en vez de colocar 1.5 coloquemos 2, ya la cosa ya se descontrola, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo ingeniero que ha explicado lo que es el suelo, por qué se modifica el S, explicó también por qué no llegaron a modificar el U. Prácticamente es por temas de fechas, nada más. O sea, gracias, ¿no? Porque este ingeniero
obviamente que es un doctor dedicado a la geotecnia, ha hecho esta publicación el año pasado, no sé si la han visto, en la, no, este es mundial, la conferencia mundial, ¿no?, de ingeniería sísmica, la número 18, Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, en Milán, Italia, el 5 de julio del 2024. Nuevo, zonas, ¿no? Zonas de amenaza sísmica del doctor Zenón Aguilar. Claro, ¿no?, de la UNI. Entonces, acá, según sus investigaciones, debido a las nuevas fuentes sismogénicas, bueno, acá te analiza las fuentes sismogénicas relacionados eh, a los silencios sísmicos, ¿no? Miren, los grandes sismos que han ocurrido, aquí está Arequipa, Tacna, está horizontal, ¿no? A las temblor en Lima, ahorita, es fuerte, hay, sí, temblor, leve, ya. No, pues si es leve no hay problema. Ya. Entonces, claro, estas son las nuevas fuentes sismogénicas. Las fuentes sismogénicas han ido variando a través del tiempo. Empezó con el doctor Alba en el 92. Estamos 2025. ¿Ustedes creen que no hay nuevas fuentes sismogénicas, que no ha habido más investigación, que no ha habido más agrupamiento de sismos históricos, sismos pasados, que no han ocurrido nuevos sismos? Entonces, todo eso se organiza en fuentes sismogénicas. Claro, se pensó que iban a cambiar. Aquí están, ¿no? Las fuentes, las nuevas fuentes sismogénicas. Aquí está el nuevo mapa que se hace con un estudio probabilístico del sismo, mediante el programa Crisis, por ejemplo, ¿no? Para un periodo de retorno determinado, ¿no? Generalmente 475, 975 y 2475 años. Para tres periodos de retorno. Y acá tenemos para 475. El PGA, que viene a ser el Big Grand Acceleration, ¿no?, la mayor aceleración en un suelo duro o la roca, acá tenemos 0.55. Actualmente, ¿de quién? De G, de la gravedad, ¿no? En nuestra norma es 0.45, ¿ya? ¿Qué tanto varía de 0.55 o de 0.45 a 0.55? Un 20% más, ¿ya? Un 22% más, no es poquito, ¿ya? Es 22% más de aceleración. ¿En qué zonas? Ica, Pisco, Camaná, ¿ya? Tacna, Boca del Río. O sea, lo que es costa a costa, tendríamos que tener ahora 0.55, una nueva zona sísmica. ¿Ya? El resto se mantendría, ¿no? Con 0.45 hasta 0, o sea, hay una variación, 0.5, ¿no? Aumentaría un poco. Ya en Tacna tendríamos ahorita 0.5. Y en Lima, 0.5 por acá y 0.45 por acá, ¿no? Ya. Pero 22% no es mucho. O sea, sí es importante, pero no es tanto. Pero el problema es acá. Para 2475, que es para un sismo catastrófico, que es catastrófico, realmente catastrófico, que nunca hemos vivido, mira las aceleraciones que nos botan, ¿no? 1.1. La norma actual considera 0.45 por 1.5, 0.675. A ver, dividamos 1.1 entre 0.675.
O sea, un 60% ha aumentado, un 63% ha aumentado la demanda sísmica. Para, por ejemplo, si tú quieres diseñar un hospital en Ica, por ejemplo, ya fuiste, ¿no? Un 63% más de demanda sísmica. Si tú quieres diseñar un colegio, aumenta la demanda sísmica. Demasiado, ¿no? Porque nosotros diseñamos para que el edificio esté en seguridad de vida para este sismo. ¿Ya? Acá también, ¿no? Aumentado, acá miren, en el extremo. ¿Por qué? Por la cercanía con Ecuador. En Ecuador, en el 2016, en abril más o menos, ocurrió un sismo recontra fuerte, ¿no? Cuyas aceleraciones en lugares llegó hasta 3 veces la gravedad. Es impresionante el sismo que ocurrió en el 2016, donde hubo un montón de edificios que cayeron. Ya, por esta cercanía, miren acá, ¿no? Esto no había, 0,5. ¿Ya? Y acá un G. ¿Ya? O sea, esto no está en la propuesta. Si vemos la propuesta, no está en la propuesta. La propuesta, obviamente que esto va a cambiar. Lo que era el S es lo que ha cambiado y se ha modificado, ha habido aportes y ya tenemos un mejor espectro, más elegante, pero no cambia, pues. El peligro sísmico no ha cambiado, no ha cambiado, seguimos teniendo 4 zonas, menos mal, ¿no? Imagínense que hubieran puesto este acá. Miren esto, ¿no? Toda esta parte. ¿Había eso? No hay, no hay. Esto tendría que crecer, ¿cierto? Es por la zona de Iquitos, Loreto, ¿no? Por estar cercano acá. Este es el departamento de Loreto. Entonces, Inge, sí, y una consulta. Cuando yo, por ejemplo, calculo mi deriva elástica, yo tomo la deriva, ¿no? Del programa y lo divido entre la altura, ¿no? Mi consulta es, esa deriva elástica, bueno, yo entiendo que después yo la transformo a la deriva inelástica, pero mi pregunta es que si es que yo divido entre esa deriva entre la altura, me sale un número, pero si yo hago más alta la columna, lógicamente esa deriva inelástica o elástica que diga va a reducirse. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que mientras más altas las columnas se reducen las derivas? ¿O no cómo es esa necesariamente. No necesariamente. Ya. Acá, por ejemplo, para determinar esa deriva o el drift, tú tienes que ver desplazamientos relativos, ¿ya? Porque posiblemente el primer piso se desplace de esta manera, mientras que el segundo se desplace de esta manera, y el tercero capaz se desplaza de esta manera, y el cuarto se desplaza de esta manera, ¿no? O sea, hay que ver en cada entrepiso cuánto es tu desplazamiento relativo. O sea, este punto menos el punto inicial, ¿no? Este vendría a ser el desplazamiento relativo 1. El siguiente sería este punto de acá con respecto a este punto de acá. Acá sería desplazamiento relativo 2. Acá sería el 3. Y acá, bueno, acá posiblemente no salga así, ¿no? Porque tiene que ser siempre al menos un poquito. Desplazamiento relativo 4, ¿no?
Entonces, los desplazamientos relativos del primer piso es mayor, pero también su altura es mayor, a diferencia de los demás, ¿no? Cada uno tiene su propia altura, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar el desplazamiento, el drift, que es la deriva del primer piso, simplemente divido el desplazamiento relativo 1 entre la altura 1, ¿ya? Y así tengo que hacer para cada piso. El mayor, esto sería el desplazamiento elástico, como indicaste, y para transformarlo en elástico simplemente lo multiplicamos por 0,75, si es regular, por R, ¿no? Y ahí tenemos la deriva, el drift. No necesariamente por ser más alto vas a tener menor deriva, ¿no? Claro, pero Porque, si yo alargo las columnas, ¿no obligaría a que disminuya el drift, como dice? o sea, aumenta también tu desplazamiento. O sea, el desplazamiento relativo también va a aumentar. A eso me refiero. Entonces, lo recomendable es tener bastante rigidez, dimensiones rígidas, grandes, y alturas que no varíen mucho, ¿no? Entre piso y piso. Tienes que ver, pues lamentablemente tienes que comprobar, ¿no? No se puede saber así al ojo qué piso se va a desplazar más que el otro, ¿no? No necesariamente la altura, no necesariamente las secciones, tienes que ver tu análisis, ¿ya? Entonces, por eso se tiene que verificar todos, ¿no? Drift uno, 2, 3, hasta todos los pisos. Y de esos tomar el mayor, y el mayor tiene que ser menor a 7 por 1000, nada más, ¿no? Esto tiene que ser menor a 7 por 1000. Otra, para columnas altas, otro problema puede ser la esbeltez, ¿ya? Al tener elementos altos es posible que ocurra la esbeltez, ¿no? O sea, columnas esbeltas, ¿ya? Entonces, si tenemos columnas esbeltas, ¿qué ocurre? Ocurren momentos de segundo orden, ¿no? El efecto, oh, no, perdón, ocurren, claro, momentos de segundo orden. Entonces, aumentan los momentos eh, porque la columna ya se hace menos resistente, o sea, eh, ya ocurren otras cosas, ¿no? Momentos inelásticos debido a la geometría. Ya, entonces, tendrías que diseñar, o sea, tendrías que mm, es que el diseño de las columnas esbeltas es para cargas, digamos, gravitacionales, ¿no? Diseño sísmico de columnas esbeltas no hay, ¿ah? No hay diseño sísmico de columnas esbeltas. Toda columna sísmica o sismo resistente tiene que ser columna corta. Claro, así se llama, ¿no? Columnas cortas y columnas esbeltas. eh, o no esbelta, ¿no? Columnas no esbeltas. ¿Ya? El comportamiento es distinto, ¿ya? Entonces, la recomendación es que ambas dimensiones, ¿no? Que vendría a ser el peralte de la columna y la base de la columna, sean al menos la altura libre entre 10. ¿Ya? La altura libre entre 10. Al menos tiene que ser la altura libre entre 10, tanto la base como la altura. Entonces, de esa manera podemos decir que no tenemos columnas esbeltas, ¿no? Pero también va a depender de la carga, del peso, de la separación entre ejes, ¿no?
Y entonces ahí ya tendrías que hacer un análisis de esbeltez, ¿no? Ver si tu columna es esbelta o no es esbelta, ¿no? Eso ya es un poquito más de análisis. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Y si es que colocase una viga de arriostre antes de la losa, eso ayudaría a que la columna no sea esbelta? Correcto. Eso ayuda bastante en una dirección, ¿no? Que vendría a ser la dirección, ¿no? Porque generalmente tenemos mayor peralte en una dirección, entonces yo podría colocar en el medio, capaz mi altura es 5 metros de altura, entonces yo tendría que colocar una viga, ¿no? Al medio de esos 5 metros, en esta dirección, que no te afecte, digamos, incluso puedes colocar puertas, pero no tendríamos nada que hacer acá, ¿no? Porque ya, ¿no? Ahí quedaría. Tendría que ser así, a la mitad, ingeniero, podría ser de repente dejando 1 metro libre arriba, algo así. No, 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 tampoco, ¿no? Porque la columna ya sería columna corta. Entonces, lo recomendable es que coloques a la mitad, ¿no? A la mitad. Ingeniero, disculpe, he visto un proyecto en el cual han colocado un entramado de vigas, póngase unos 70, 80 centímetros por debajo de la losa. O sea, las vigas lo han colocado en ambos sentidos, han amarrado todas las columnas con vigas. ¿Ese nivel se consideraría como un nivel de piso? ¿Cómo se podría analizar, ingeniero, ese nivel? Pero, o sea, la losa se apoya en la viga. ¿Dónde se apoya la losa? O sea, el primer piso tiene su losa aligerada. Por debajo de la losa, o sea, la losa también tiene sus vigas, ¿no? Pero por debajo de estas vigas, a unos 70 centímetros abajo, han considerado un entramado de vigas que unen todas las columnas, en todos los sentidos, tanto en X como en Y. ¿Por qué hicieron ¿Ese eso? nivel en el que está el entramado de vigas es considerado como un nivel más o cómo se podría analizar, ingeniero? No, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Cuál fue la idea? ¿O ya estaba? Bueno, o sea, me imagino que es por un tema también de altura, porque es para un centro de salud de un solo nivel. Han colocado un entramado de vigas, encima losa ligera y encima también una cobertura metálica, un techo metálico. Ah, eh, no se considera como un entrepiso, porque no hay losa, pero sí podrías considerar como un piso de referencia, ¿no? Un nivel de referencia. Sí o sí vas a tener que verificar el diseño de esas pequeñas alturas de columnas, que puede ocurrir columna corta, ¿no? Es muy probable que ahí ocurra la falla, ¿no? O sea, lo que yo te entiendo es que tienes tu columna, tienes tu viga, en la viga está la losa, pero abajo de eso, a unos 70 centímetros, han puesto otra viga, ¿no? Así es, sí, ingeniero. Ahí. Ya, entonces, Y es ahí donde han puesto el falso cielo raso y todo ello, ¿no? claro, En esa viga interior. correcto. Claro, posiblemente por el falso cielo raso, ¿no? Ya. La solución para eso, bueno, si es que no hubiera estado eso, ya, primero vamos a hablar de la solución, es que en la viga pues coloques un sobrecimiento armado pero inverso, ¿no? Como una especie de dinteles. Ahí, un dintel volando, ¿no? Que vuele, que nazca de esta viga pero hacia abajo, con su junta. ¿Ya? Esa sería la solución para que acá coloques el falso cielo raso y esté aislado, ¿no? No involucre. Pero en tu caso han colocado una viga. Eso sí es peligroso, ¿no? Sí, Esta zona es muy peligrosa, ¿no? Porque es una altura muy pequeña en comparación con esta altura de acá. Entonces, si ya está construido, pues posiblemente acá ocurra una falla, ¿no? Y no puedas hacer nada. Es muy peligroso.
O Ya. sea, en ese caso, ¿cómo es que se debió haber hecho para verificar si ocurriría o no una falla? Tendría que analizarse ese nivel, me dice usted, como un plano de referencia, pero no como como un entrepiso. Correcto, ¿no? Entonces ahí podrías, bueno, de alguna manera elástica, aunque acá ocurre otras cosas, podrías, ¿no? Ver cuánto es el momento arriba, cuánto es el momento abajo, cuánto es esta altura y determinar tu cortante, ¿no? Que es el momento arriba más el momento abajo, entre la altura, ¿no? Pero la altura es pequeñita, ¿no? Entonces el cortante va a ser pues enorme, y ver que estos estribos cumplan, ¿no? Y si no cumplen, pues ya fuiste, ¿no? Eso nomás sería, de una manera elástica ver eso. Pero por un tema conceptual no va, pues, ¿no? O sea, ya por concepto no tendría por qué colocarse esto. Ok, ingeniero. O Mm. sea, lo que usted menciona es si sí se podría colocar de repente a la mitad, si la altura es Ah, demasiado correcto, sí. A la mitad sí alta. se podría, ¿no? Habría, si las alturas Correcto. son correspondientes. Y obviamente el espaciamiento de los estribos, pues, arrancaría en este extremo, acá, acá y acá, ¿no? Entonces, ahí arrancaría los extremos para proteger arriba, acá, acá. En ese nivel de de la viga, de la viga inferior, ¿tendría que también controlarse un tema de deriva o solamente en la losa de Tam- arriba, ingeniero? También tendrías que controlar la deriva. ¿Ya? Es un plano, pero no Ok, es ingeniero. un... Ajá, Inge, una Listo, pregunta. gracias. ya, Eh, ¿sí? ¿El programa ya te analiza también la esbeltez de la columna? ¿O eso ya uno por su cuenta tiene que analizarlo? No, el programa no te analiza el esbeltez de la columna. Tú puedes colocar delgadito, sino normal. El programa no te va a analizar eso. Tú tienes que hacer la verificación según la norma de 0,60, ¿no? Cuando verificar si tu columna es esbelta o no es esbelta. Y cuando es esbelta tienes que hacer amplificación de momentos. Y eso solamente es para temas de gravedad, ¿no? O sea, tú puedes tener una columna esbelta, sí, en tu proyecto sí, pero lo diseñas para temas de gravedad. O sea, tú tienes que tener sí o sí placas, ¿no? Aparte, tener tus placas que absorban todo el sismo y dejar a la columna esbelta solamente que se encargue del peso. Y diseñarlo, obviamente, como columna esbelta. Pero ya si tienes un sistema de puros pórticos, no hay ese diseño. O sea, no puedes tener un pórtico esbelto, ¿no? A eso me refiero. ¿Y cómo me daría cuenta entonces si puedo trabajar con esbelto o cómo puedo analizar cómo absorbe la energía cuando es esbelto? Según la norma es 0,60. Um, Acá donde dice flexión y carga axial, acá. Momentos magnificados en estructuras sin desplazamiento lateral, eso es cuando tenemos placas. Y 10 punto... Ya, acá, ¿no? Efectos de la esbeltez en elementos a compresión. ¿Ya? Entonces, ahí sí ya vas a tener que utilizar esto, ¿no? La reducción de inercias. En este caso, estructuras sin desplazamiento lateral, o sea que tienes que tener placas sí o sí. Y tienes que verificar esto, ¿no? La esbeltez, ¿no? KL entre R tiene que ser menor o igual a este valor de acá. ¿De acuerdo? Verificar esto. En estructuras sin desplazamiento lateral se permite ignorar los efectos de la esbeltez en elementos a compresión que
satisfagan esta expresión, ¿no? O sea, que este esbeltez tiene que ser menor a este valor de acá. Si es menor, es una columna normal, ¿no? Puedes obviar los efectos del esbeltez. Pero si te sale mayor, vas a tener que diseñar y amplificar los momentos como indica acá en la norma, ¿no? Acá Eso tenemos, vamos a, eso vamos a ver en el curso, profe. ah, podemos hacer un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está? Por ejemplo, yo quiero, digamos, que en algunos ejes mis columnas sean altazas, ¿no? Y en otros ejes yo quiero que mis columnas sean normales. Entonces yo puedo unir tranquilamente esto con vigas, pero acá yo no quiero que haya vigas, así que lo uno así. ¿Han visto eso? Entonces, estas columnas es posible que sean esbeltas. Ya, eso sí podemos ver. Sería un techo a doble altura, ingeniero, algo así. Correcto. Los techos a doble altura, correcto. Bien, eso sí podemos verlo. Bien, bueno, ya ha culminado nuestra charla. Vamos a tener otra charla, no se preocupen, y continuaremos con estos temas eh, sobre estructuración y predimensionamiento de edificaciones, ¿ya? Eh, bien, entonces fue un gusto. Estoy muy contento de la participación de ustedes y nos estamos viendo en la próxima charla. Ya estén atentos al WhatsApp. Cuídense, buenas noches, gracias por su participación.